Buenas tardes, buenas tardes a todos, señores. Feliz año nuevo para empezar este 2025. Como siempre, gracias y un placer que el Ateneo de Sevilla nos abra las puertas, y además hoy que tenemos uno de sus asesores, nunca mejor dicho, que nos acompaña, don Pablo Borrallo, que además precisamente nos ha dejado aquí un cartel. Yo después lo pasaré por el grupo de WhatsApp. Pero ha dejado un cartel muy bonito, que además con mucha sevillanía, donde se presenta el libro, que es la sorpresa que nos dijo en Navidad, que a lo mejor seguramente iba a sacar, La tradición judía en la Semana Santa de Sevilla. Maravilloso. Un libro nuevo que lo va a presentar Paco Robles, y Víctor García Rayo ha conseguido unirlo otra vez de nuevo después de aquellos papelones en la televisión famosos, que siempre nos gustaba y que yo era un chiquillo, ¿no? Y no hacía mucha ilusión. Y Pablo Borrallo, que la verdad es un privilegio que esté con nosotros y que siempre nos esté apoyando en todas las tradiciones, y hoy con la visita de don Miguel Gallardo, que bueno, ya es la excelencia máxima para empezar el año. Por eso se puso así, para empezar el 2025 con una alegría. Nuestro secretario Pedro Romero, que hoy haremos sorteo, está bien con las rodillas, hoy te podemos ver. Bueno. Bueno. Bueno, pues haremos un pequeño sorteo. Antes de hacer el sorteo, vamos a darle un regalito a Ángeles, que hoy nos ha hecho una visita cultural por la Catedral de Sevilla. ¿Vale? Le vamos a regalar nuestro secretario Pedro y asesor Martos. Buenas tardes, le dan el regalito por lo menos. ¿Vale? Una foto de cortesía. Bueno, es un detalle por su presentación siempre y su colaboración. Y dicho esto, pues vamos a hacer el pequeño sorteo, vamos a sortear 3 libros en el día de hoy y tener los números preparados, y ya empezamos con la gran y magistral análisis de Paquirri y La Pantoja, 40 aniversario del fallecimiento, y don Miguel Gallardo nos va a hacer una ponencia magnífica en su magisterio. Vamos a sacar los números. Venga, número. Saca ahí varios, porque son varios sorteos. Saca varios. 51. El 90 no existe. El 51 existe, está. Pues venga, pues da uno. 4, el número 4. El 4, nada. El 20, el número 20. Vale. Un pequeño, por dar un poco de ilusión, ¿no? Igual que hace el Ateneo, como ha hecho hace unos días, ¿no? De regalar ilusión con caramelo, con la estrella de la ilusión, con los Reyes Magos, un detallito, ¿no? Además, precisamente los libros de... El 4, el número 4, y el 20. El 4 y el 20. 4, 20, nada. 35. 72. 72.
28, 28, el 2, allí, al fondo. Vea. Pues ya está. Sí, ya están aparte, están aparte. Bueno, señores, después de esta parte un poco más amena y distendida, como es habitual, por favor, un poco de silencio, amigos. Nuestra amiga y asesora Ángeles González hace una mini introducción de lo que pasó hace 40 años en esa época, aquí si quiere, con nosotros. Y ya empezamos con don Miguel. Bueno, yo traía escrito un guión, pero lo que tengo escrito lo puedo decir sin escribirlo. Hace 40 años, los que estamos en torno a los 60, lo recordamos perfectamente. Yo puedo decir que el día que murió Paquirri, yo estaba haciendo la matrícula para entrar en la Facultad de Historia. Y recuerdo que el 26 de septiembre por la tarde-noche dijeron en los telediarios que Paquirri había tenido una acogida muy grave. Y al día siguiente, que yo me matriculaba en la Facultad de Historia, entonces para hacer las matrículas había que comprar pólizas, que había que pegarlas en el papel de la matrícula. Y yo estaba en el kiosco que había a la vera del Hotel Alfonso XIII para comprar las pólizas, y allí en un periódico fue donde me enteré que había muerto Paquirri. Esta anécdota se la cuento a mis hijos siempre que pasamos por aquel kiosco y me dicen que están hartos de oírla, que por favor que no se la repita más. Bueno, pues el año que murió Paquirri bien podría ser por sí mismo el título de un retrato novelesco, y lo sería porque, aparte de la trama romántica y literaria que envolvió la vida y muerte de este torero, fue un año que supuso un punto de inflexión en la historia de España en general y de Sevilla en particular. Fue el año en el que se dio por concluido el proceso político de la transición, y a partir del cual España adquirió el rango de potencia europea al estar plenamente integrada en la comunidad política y económica continental. Pero, sobre todo, fue el año en el que Sevilla adquirió un pleno protagonismo en el panorama nacional e internacional, a ser este año el punto de partida de los preparativos de la Exposición Universal del 92, lo cual hizo que todo lo relativo a la ciudad de Sevilla y su idiosincrasia se pusiera de moda. 1984 fue el año en el que las canciones que tenían por título a Sevilla ocupaban el número 1 de las listas de éxito, canciones escritas por Miguel Bosé y por Pareja Obregón. El baile por sevillana se puso de moda en toda Europa, y las tradiciones a las que les rendimos homenaje tradiciones sevillanas a las que les rendimos homenaje en este aula se reinventaron y cristalizaron, convirtiéndose en un valor absoluto que hizo de las señas de identidad culturales de nuestra ciudad su mejor patrimonio. En este libro, que conmemora los 40 años de la muerte de uno de los mejores toreros del siglo XX, no pasarán estos hechos históricos inadvertidos. Así pues, adentrémonos en sus páginas y disfrutémoslas. Bueno, pues ahora sí, Miguel, la palabra es tuya. Bienvenido, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, feliz año a todos. Es un placer, y felicitar antes que nada al Ateneo. Creo que es el primer acto que se hace después de la cabalgata en la fecha que se celebró el día 4. Y hay que felicitar al Ateneo. Aquí representar la persona de Pablo, pero también a su presidente, lógicamente a Emilio, por la valentía que tuvo al cambiar la fecha para que disfrute de toda Sevilla y de los niños, aunque eso haya llevado a algún que otro periodista a criticar ese cambio que yo creo que no, dado los hechos, no ha tenido ninguna relevancia, nada más que el haber podido celebrar un año más, como hace ya más de 100 años, hace la magnífica cabalgata de Reyes de Sevilla. Dicho esto, cuando me encargaron el hablar sobre el libro de Paquirri, pues
he estado en las Navidades pensando, digo, bueno, voy a escribir algo, voy a pensar algo y tal. Después pensé, digo, mira, no voy a escribir nada, mejor voy a hablar de lo que ocurra y salga y recuerde en la memoria. Y después pensé, digo, pero por respeto a las personas que me van a estar escuchando, quizás tendría que escribir algo. Al final me he quedado con unos breves apuntes en la idea de que no se me olvide nada de lo que creo que os pueda interesar. Lo traía preparado haciendo un ejercicio de memoria colectiva, que no es memoria, por supuesto, sino colectiva, preguntando quiénes se acuerdan qué estaban haciendo en el momento que se enteró de Paquirri. No voy a preguntaros qué estabais haciendo, pero sí me gustaría que levantara las manos los que se acuerdan qué estaban haciendo, nada más, por ver. Claro, ¿quién se acuerda de qué estaba haciendo cuando se enteró de la noticia de la muerte de Franco? Casi todos, ¿no? O más gente. ¿Y quién se acuerda qué estaba haciendo cuando se enteró de la noticia del golpe de Estado de Tejero? Vale, parece que este hay un mayor número, estadísticamente hay un mayor número de gente. No te importa, cuando yo estudiaba teníamos un profesor que se llama Tejero. Fuimos a clase de voleibol. Oye, ¿qué han mandado a Tejero? Pensábamos que era nuestro profesor. Eso es muy tranquilo y muy bueno. Ya nos enteramos que era un militar que se llama Tejero. Que se hizo famoso entonces, porque todo el mundo parecía que conocía a Tejero, pero hasta que no hizo lo que hizo nadie se acordaba. Bueno, este pequeño juego era simplemente para ver que hay noticias que trascienden, y precisamente se nota la trascendencia de la noticia en esto, en que memorizamos qué estábamos, en qué momento estábamos, qué estábamos haciendo en ese momento. Cuando tú te acuerdas perfectamente de con quién estaba, en qué momento estaba, cómo te enteraste, si por la tele, por el periódico, por tu amigo, por quién te lo dijo y tal, significa que la noticia ha llegado con fuerza a la persona y es difícil olvidar. Y esto es lo que ocurrió con la noticia de la muerte de Paquirri. Y es lo que hace que hoy, 40 años después, estemos hablando todavía de eso. No estamos hablando de otros personajes, ni de otros toreros, hablamos del de Paquirri. La historia de este libro comenzó a raíz de un serial que hizo Telecinco, en mi criterio maltratado, que era la historia o algo así de una herencia maldita o la maldita herencia. Y allí yo la vi porque veo muchas cosas que en condiciones normales no vería, pero por mi profesión de periodista sí veo para ver qué dicen o qué debían de haber dicho. Y lo emitían el viernes por la tarde, viendo el serial y tal, vi que allí hablaban mucha gente, pero que nadie había, por edad, entre todos, no habían ni conocido a Paquirri. Se hacían unas historias de lo que habían leído, de lo que le habían contado, de tal, y en lo que lógicamente había muchas falsedades, porque como sabéis que hubo una polémica familiar a raíz de la división de la herencia y demás, pues según cada uno de los que hablaba, tanto personajes como periodistas, afín a uno o afín a otro, pues se contaba la historia desde muchas maneras. Pero el común denominador de todos es que nadie había conocido al torero, nadie había estado allí con él en esos momentos, nadie había cubrido la información, ni siquiera periodísticamente en aquella época, y tenía poco fundamento. Esto fue un viernes por la tarde, fueron varios capítulos, pero el primero de ellos fue un viernes, y me acosté con la idea, ya tarde tal, diciendo, bueno, pero es que esto, como los que todavía recordamos y vivimos aquello, no lo contemos, se va a quedar como bueno lo que están diciendo aquí en las teles, que no es bueno ni malo, es que no era lo cierto de lo que había ocurrido en ese torero y en esa época. Y ha sido el libro más singular porque el mismo sábado por la mañana, desayunando,
empecé a escribirlo en el móvil, empecé a escribirlo de memoria, digo, mira, voy a escribir Paquirri en primera persona porque solo escribo las cosas que yo viví junto a él o que viví en primera persona, y todas a vuela pluma lo que la memoria de viejo periodista me recordaba. No consulté, a diferencia de otros muchos libros, no consulté libros, no consulté ni textos que yo había escrito en la época, nada. Digo, como si yo me pusiera a contarle a alguien, a un sobrino o a quien fuera, a un nieto, todo lo que yo sé de Paquirri. Y así se hizo el libro. El sábado por la mañana, cuando me levanto del desayuno, tenía ya 3 capítulos escritos. Cuando llegué a la casa los pasé al ordenador desde el móvil, y el mismo sábado y domingo acabé los 20 capítulos, y el lunes lo mandé a maquetar y a imprenta, porque también requería que saliera a propósito del boom que había supuesto esa serie de televisión y demás. Y ese es el motivo del libro. El libro salió, tuvo buena venta, aprovechando todos aquellos momentos. No se llegó a presentar nunca, es la primera vez que se presenta en Sevilla, y se presentó este verano, el 26 de septiembre, fecha que nunca olvidaré, que es la fecha de la muerte de Paquirri. Se presentó, me llamaron del Ayuntamiento de Barbate, yo no tenía pensado presentarlo, pero me llamaron del Ayuntamiento de Barbate diciéndome, me lo vendieron muy, muy bonito, me dijeron, ¿tú sabías que el padre de Paquirri tal era el encargado del matadero? Digo, por supuesto, yo lo había entrevistado a Antonio, al padre, Antonio Rivera, al padre de Paquirri, en el matadero de Barbate y tal. Dice, pues mira, lo que era el matadero ahora es la Casa de la Cultura de Barbate. Y en el patio, en el mismo patio donde Paquirri y su hermano Riverita, José Rivera Riverita, que fue torero, según el abuelo hasta mejor que Paquirri, tuvo menos suerte, pero le daban como que tenía más condiciones para ser torero. En el mismo patio donde Paquirri empezó a torear de niño, porque vivía allí el casero del matadero, pues el mismo patio lo vamos a presentar. Y eso me hizo ilusión, digo, mira, no lo he presentado nunca, saco una edición ahora con el 40 aniversario, y hacerlo en Barbate con la gente, fueron prácticamente toda la familia que vive en Barbate, un solo tío le vive, tío carnal, que estuvo allí presente, la sobrina, los sobrinos, todos los familiares, directos, además del público, pero había como 15 o 20, lo digo porque al final no hicimos una foto, los que eran familia nada más, y había como 15 o 20 familiares directos del torero, y me hizo mucha ilusión. Y a raíz de ahí salió en prensa, y fue cuando él me dijo que por qué este libro y nosotros lo que hacíamos lo presentábamos. Y yo le dije que sí, que encantado, que no estaba en el proyecto ni en la idea mío ni de la editorial presentarlo ni nada, que había sido una reedición con motivo del 40 aniversario, pero que encantado, y ese es el motivo por el que estoy aquí hoy con vosotros. Pues por eso hago este libro. Voy a intentar contestar unas preguntas que pienso que pueden hacer ustedes. Yo conocí a Paquirri casado con Carmina Ordóñez, le hacía reportajes y demás. Después viví la separación de Carmina, viví los noviazgos del torero con Lolita, con Bárbara Rey, con alguna otra famosa, hasta que conoce a Isabel Pantoja en Jerez, la feria del caballo de Jerez, que Isabel cantó allí una noche, y a la tarde siguiente toreaba Paquirri, y un periodista que algunos conoceréis, sevillano, que se llama Manolo Gallardo, tiene mi apellido, pero no somos familia ni tenemos nada que ver, que conocía a los dos, pues fue él que lo presentó a instancia de Isabel. Le dijo, yo quiero ver a Paco para felicitarlo después de la corrida, subió a la habitación y se los presentó este periodista, y ahí nació la relación. A la semana por ahí se empezaron a llamar, empezaron a verse en secreto. Las primeras fotos que se hacen de los dos juntos fue aquí muy cerquita, en lo que era el Teatro Álvarez Quintero, que actuaba ella en uno de las, Isabel Pantoja, en uno de los conciertos de las galas que hacían unos espectáculos que ya no se hacen, pero que entonces eran habituales dentro de la canción española. Y ahí apareció Paquirri en uno de los palcos pequeñitos
al lado del escenario aplaudiéndole, y ahí se tomó la primera foto en la que yo también participé y estaba, y fue la primera foto que descubrió el noviazgo, y a partir de ahí pues toda la historia. Volviéndonos a la importancia de la noticia, tengo que deciros que el diario El País, en el que yo trabajaba en aquella época, en su libro de estilo, que después ha ido variando muchísimo, prohibía hablar de boxeo en general, que en aquella época el boxeo teníamos campeones del mundo, y era importante, vamos, se televisaban los combates, los campeonatos del mundo, los campeonatos de Europa, pero como querían dar una visión aperturista del periódico europeo en contra de lo que había sido anteriormente el franquismo, la dictadura y tal, pues eso expresamente ponía en el libro de estilo que no se ocupaba el periódico, aunque a mí personalmente me mandaron a Almería cuando falleció un púgil en un ring y le dieron 4 páginas. O sea, cuando era negativo sí, pero cuando era combate deportivo pues estaba prohibido. Y algo parecido pasaba con los toros. Los toros no se publicaban en El País, salvo una magnífica crónica que hacía un gran amigo mío que ya murió, Joaquín Vidal, que escribía magníficamente bien, y ponían una pequeña reseña de toros en la parte inferior de las páginas de deporte. O sea, el deporte para el país era lo menos importante, privaba lo internacional primero, lo nacional, de la política, el deporte era como un añadido. Bueno, pues debajo del añadido ahí dejaban a este hombre, que lo hacía muy bien, escribir su crónica, pues, cuando había toros en Sevilla, la feria, las ventas, en situaciones especiales. Y sin embargo, cuando murió Paquirri, que estaba yo trabajando en la delegación, y estaba también el hoy presidente de honor del diario AS y director durante muchos años, Alfredo Relaño, que estaba de delegado del País en Andalucía, pues tuvimos que cubrir entre los dos la información de la muerte. Y resulta que la portada del País de ese día fue la más vendida de la historia, superando incluso la Guerra del Golfo. Cuando la Guerra del Golfo, ¿qué tal? Pues la del País fue la más, hasta el momento que ocurrió. Hicimos un cuadernillo que se llamaba de 4 páginas el primer día, porque efectivamente falleció por la tarde. Tú te tratas de decirte porque entonces no había Facebook, ni Internet, ni nada. Pero Paquirri murió sobre las 9, 8 y media o 9, llegando en la carretera, pero la verdad, ahora sí que os digo yo cómo me enteré, pero la verdad es que la gente no se enteraron hasta el día siguiente por la mañana. Y para que ustedes veáis la relevancia de la noticia, lo que y todavía al día de hoy, eso hasta el año 84 que muere, hace ya 40 años, y todavía al día de hoy está esa portada entre las 5 más vendidas de la historia del diario El País. El País en aquella época vendía 350.000 ejemplares diarios, los domingos 500.000, eran números mayores, no tiene que ver nada con lo que venden los periódicos del día de hoy. Para que veáis la importancia y la trascendencia que tuvo Ahí recojo todo esto, recojo también la crónica que hizo Alfredo Relaño, conocido más como crítico deportivo, pero que escribió perfectamente, también le gustaba el mundo de los toros, escribió perfectamente todo aquello. A título anecdótico, para que vea lo que sorprendió no solo a la gente, sino a mí, que como periodista estaba más allegado y demás. Yo hasta aquella edad no había cogido nunca vacaciones. Los periodistas no podemos coger o no debemos coger vacaciones porque ahora es más fácil echar marcha atrás y ver periódicos anteriores, pero entonces había que estar al día todos los días, porque si tú te ibas un mes, cuando volvía no sabía ni lo que había ocurrido ni lo que había dejado de ocurrir, y para valorar una exclusiva o algo, primero tenía que saber que esa noticia no había salido. Porque si tú una exclusiva y dices, hombre, si fue el 14 de agosto salió en la portada que estaba usted bañándose en la playa, ¿no? Tenía tal. En definitiva, que yo nunca cogí vacaciones. Pero tenía una novia en aquella época que ya se puso muy pesada tras 4 o 5 veranos de no veranear y tal, y ella misma organizó un viaje a Tarragona, donde tenía unas primas Salou, tal, y dice, pues cuando acabe el verano, que teníamos más trabajo y tal, la última semana de septiembre,
te invito a esto. Hablo con la familia de allí, tal, en Tarragona, tal. Y bueno, saco los billetes, entré en la época y tal, y no tuve más remedio que ir. Con tan mala fortuna que en esa semana se produce la noticia más importante de prensa social o del corazón a la que yo me dedicaba, de toda la historia hasta el día de hoy, 40 años después estaba. Y estaba yo en la casa, acostado, y a las 2 de la mañana me despertó el marido de la prima, el dueño de la casa, que era ferroviario, y venía del turno de las estaciones de trenes, de lo que fuera, y llegó a las 2. Y como sabía que yo me dedicaba a eso, me despertó a las 2 de la mañana y me dijo: Paquirri ha muerto. No, Paquirri la ha matado un toro. Yo me dormí a las 2. ¿Tal? Lo único que se me ocurrió decir: ¿pero cómo estás? ¿La han operado? O sea, yo no entraba en mi cabeza que hacía 40 años desde la muerte de Manolete que ningún torero había muerto en la plaza. Había muerto Antonio Bienvenida, pero en una capea, con una becerrita, pero no, 40 años, o sea, no entraba en la cabeza mía, ni en la de casi nadie, que en esas alturas, en el año 84, todavía un torero pudiera morir. Y entonces yo, no, es que no te has enterado, que ha muerto, no que le haya cogido el toro. Bueno, le ha cogido el toro, pero está muerto. Eso a las 2 de la mañana de ese día 26, ¿qué tal? Bueno, a mí me cogió a 1000 kilómetros de distancia, no existía internet, no existían los métodos de trabajo y tal. Pero además la fortuna que cogí, ese mismo día, y me vine para Sevilla a cubrir lo que os he dicho antes de los cuadernillos que hacíamos del país. No hay ni que decir que desde entonces hasta ahora, que estoy ya medianamente jubilado, no he vuelto a coger vacaciones periodísticas en mi vida, ¿no? Como no fuera, la lesión me quedó porque es la noticia más importante, o sea, el mayor número de páginas de portadas de todas las revistas del corazón, Semana, Hola, Lectura, 10 Minutos, Pronto, las que ya no están, como Lobe, que me dice, la revista aquella de Jaime Peñafiel, el personaje que mayor número de portadas ha ocupado ha sido el tema Paquirri, muerte de Paquirri y familiares. Ahora ya sale el hijo 1, el hijo 2, el hijo 3, la Pantoja, el que estuvo con él, ahora ya salen otro tipo de gente, pero es la temática que mayor número de portadas. Eso para contaros la importancia del tema, de la muerte y tal. No había muerto nadie desde hace 40 años, Manolete, en Linares, con Islero. Pero, curiosamente, al año exactamente, el 25 de septiembre del año siguiente, muere el Gillo en Colmenar, pueblo de Madrid, que Gillo formaba parte de la terna que había toreado en Pozo Blanco. Por cierto, el último toro que Paquirri brinda, se lo brinda a Manuel Díaz el Cordobés, entonces todavía novillero. Y ocurre que el Gillo fallece al año siguiente, cuando llevamos 40 años sin nada, y en un año, después solo ha muerto Monteliu, aquí en Sevilla, banderillero de valenciano, alicantino, y Soto Vargas, también banderillero ahí de Camas, son las únicas tragedias que ha habido prácticamente en los 100 últimos años del toreo. Tampoco es que... pero ahí se unieron esas dos. Y entonces empezó a tomar fama el cartel de aquella tarde en Pozo Blanco, de maldito cartel, porque curiosamente, de los 3 toreros, muere Paquirri en aquella corrida, muere al año exacto, un día antes, creo, el 25 de septiembre del año, o el 29 de agosto, unos días antes de tal, en Colmenar, muere el Gillo, pero es que 2 o 3 años después le coge una tremenda acogida al Soro, que la han tenido que operar, no sé, 20 y tanto, 30 veces, el hombre no ha vuelto a tal, pero es que resulta que al año y medio muere el ganadero, Salayero y Vandrés, muere al año de un cáncer, pero es que a los 2 años muere el cámara Antonio Salmoral, que fue el cámara que grabó las famosas imágenes de la enfermería, en la que
Paquirri decía llamar al doctor Vila, que era uno de sus albaceas testamentarios. Me contaba el doctor Vila, que ya ha fallecido, que precisamente Paquirri, una vez que ha hecho el testamento, siempre le decía, te va a enterar cuando yo me muera, te va a enterar cuando yo me muera, sin haberle dicho que le iba a tocar ese albacea de esa polémica herencia a tres bandas que ahora os contaré por arriba. Y Antonio Samoral también falleció. Antonio Samoral grabó aquellas corridas de casualidad porque estaba estrenando una cámara. Él vivía en Córdoba. Él era pareja profesional de Pepe Toscano. Pepe Toscano era un periodista de Radio Nacional de España que todavía vive y que escribió un libro, el primer libro que se escribió de Paquirri, que él tituló Ascensión y muerte de Paquirri en Córdoba, porque Paquirri empezó siendo novillero en Córdoba y murió en Pozoblanco, Córdoba. Y entonces, a lo que estaba contando, este hombre también murió y llamó a Canal Sur, al Centro Regional, no existía Canal Sur, que ya tiene 25 años, al Centro Regional de Televisión Española en Andalucía, para preguntarle que había esa corrida, que se iba a cubrirla. Y el Centro de Televisión Española le dijo que no era importante. Paquirri al día siguiente se iba para América, cuando traen el cuerpo de Paquirri en su casa de ahí de la calle Carrero Blanco, en la cama estaba en un lado el cuerpo de Paquirri y en la otra cama, estaba la maleta preparada, que estaba ya preparada para la mañana siguiente irse con Isabel Pantoja a hacer las Américas. La corrida, hay que decir que fue un compromiso que le metió Diodoro Canorea, empresario de la Plaza de Toros de Sevilla, que lo quiso contratar para la Feria de San Miguel, y él le coincidía con otras corridas, no pudo, y le dijo que no iba, y entonces el otro dice, bueno, pues si no me hace la Feria de San Miguel, me hace, porque los días no le cuadraba, y él ya se iba para América, me hace esto de Pozoblanco, con lo que él no debía de haber estado allí ese día, ni debía haber matado el toro que mató. A raíz del cambio obligado de a última hora de tú vas a torear esta corrida, cambiaron la ganadería, a petición del propio Paquirri, que quería otra ganadería para aquella corrida. O sea que allí no tenía que estar ese día 26 a las 6 de la tarde ni Paquirri ni el toro que lo mató, para que veáis cómo son las cosas. Y a lo que decía, este hombre grabó las imágenes y claro, no tenía obligación de dárselas a Televisión Española, al Centro Regional, puesto que había ido por libre. Había ido a estrenar una cámara nueva, que entonces era de película, había que Super 8 avanzado, que era película de cine y había que revelarlas como una película. Y sin embargo, claro, esas imágenes al día siguiente las pidieron de todo el mundo. Y resulta que él me vino a mí a buscar como abogado, porque yo tengo doble vertiente, para que le asesoraran el tema de la derecho de imagen, de las imágenes y tal. Y le negocié, porque, hombre, una de las posibilidades que había, él era colaborador de Televisión Española, no era fijo en plantilla, y digo, pues una de las cosas que puede apretar es que te metan fijo en plantilla por lo menos. Las imágenes era un precio incalculable, porque se proyectaron en todas las televisiones del mundo y en todos los periódicos fue portada la noticia de la muerte de un torero. Y sin embargo, el que ya conocía, yo no, él sí conocía su cáncer, que también tenía, lo digo porque estaba hablando del maldito cartel, él también falleció a los 2 años, me dijo que negociara para que su hijo entrara en Televisión Española en vez de él, que también estaba aprendiendo a hacer cámara, y así fue. El hijo, Televisión Española le hizo el contrato al hijo, y él, ya después nos enteramos el por qué falleció a muy poco tiempo. Para que veáis cómo, o sea, una corrida en la que no tiene que estar allí ese torero, ni esos toros, ni nada, y ocurre todo, y luego una corrida que yo no conozco ninguna otra que los 3 toreros hayan muerto cogidos por toro, no de muerte natural, que el otro le haya cogido un toro y esté como está el Soro, que el ganadero haya muerto al año, que el que grabó la imagen al año y tal. Sobre las imágenes os puedo decir que os puede interesar que con buen criterio, hará tiempo que no las veis, porque Isabel Pantoja llevó a los tribunales el hecho de que no todos los 26 de septiembre no se repitían en todos los telediarios las imágenes a la hora de recordar. Y un juez con buen criterio acordó que efectivamente que la familia no tenía por qué ver esas trágicas imágenes, todo.
hace ya 40 años, eso lo consiguió hace 10 o 12, o sea, llevaba 28 años tragándose todos los 26, ellos, la familia y tal, las trae como este. Y están prohibidas, están retiradas incluso de Google. Hay por ahí algún Google que sale algo, pero salen en algunos todavía no han quitado la de la acogida, porque jurídicamente tienen un tratamiento distinto a la acogida como espectáculo público que la del interior de la enfermería aquella que montaron allí, las palabras que decía el hombre llamando a Ramón Vila. Ramón Vila fue muy amigo de Paquirri, uno de los albaceas testamentarios. Y paso ya rápidamente, para no cansaros, a un poquito lo que fue la polémica del testamento y demás, en la que Paquirri señaló 4 albaceas testamentarios, entre ellos a Ramón Vila, era el albacea, el partidor, el que le tocaba partir la herencia, y luego estaba Salvatierra, estaba el director del Banco Español de Crédito, con el que él trabajaba el dinero, Salvatierra, que era su hombre en América, en Venezuela, donde el famoso dinero ese que nunca se supo que estaba en América, lo manejaba este tal Salvatierra, y Estame, que había sido el notario, era amigo de él y era notario que había firmado el último testamento, porque había tenido ante otro, lo cambió el día antes, este último lo cambió el día antes de la boda con Isabel Pantoja. Había cambiado las situaciones familiares, iba a tener más hijos y tal, y lo cambió el día antes. Y eso era. Pero me contaba Ramón Vila que él estaba muy contento porque acabaron peleando. Bueno, el testamento él dejaba, a grosso modo, a su familia, a Isabel Pantoja y el hijo de ese matrimonio, que es Kiko Rivera, lógicamente, a sus otros 2 hijos de Carmina Ordóñez, Fran y Cayetano, los dos toreros, y dejaba también una parte en la libre disposición a la familia Rivera, en concreto una finca que había, el Robledo, en Constantina, en donde yo también tuve la oportunidad de entrevistar al padre de Paquirri en varias ocasiones, porque el padre de Paquirri, cuando heredó esa finca, se vio obligado él a irse allí solo, sin luz ni nada, una finca en medio de la sierra allí, tal, para defender esa finca, las cosas de la gente del campo y demás, y vivía allí solo. Al final ya fue Canales Rivera, el sobrino, fue a aprender a torear allí con él y le acompañaba, pero muchos años vivió él allí solo. Y él me decía que la querida de su hijo había sido siempre Cantora, que era donde había perdido todo el dinero. Cantora era una finca que todavía se sigue perdiendo dinero, como todas estas que no hay cultivo, no dan rentabilidad, pero los toreros se las compran como se compró Ortega Cano para casarse con Rocío Jurado, la Hierbabuena, antes Matute, que se la compró a Espartaco, que Espartaco también era torero, porque es el fin de los toreros, pero luego no tienen rentabilidad económica. Pues el padre siempre me decía 2 cosas, que Cantora había sido la querida de su hijo, que había echado todo el dinero para comprarla, para agrandarla como la agrandó y tal, y que había perdido mucho dinero, y que él se moriría ahí porque era la herencia que le había dejado su hijo. Le había dejado esa finca y él la quería defender hasta el final. Bueno, por ese mare magnum ya conocéis un poco la historia. En el testamento ponía que tenía que partirse en 3 años la herencia, si no entraba el tema en tribunales, y se firmó 2 días antes, el 24 de septiembre del 87, 2 días antes de cumplirse los 3 años. Fijaros cómo estaba. Fue en las oficinas de Banesto, ahí frente a la antigua Telefónica, en la plaza de Nueva, esquina ya iniciando la Avenida de la Constitución. Yo estaba ahí también, y no se vieron en un despacho, estaba Isabel Pantoja con Ramón Calderón, era su abogado, un abogado joven y guapo en aquella época. Lo digo guapo por lo de las fotos de la prensa del Corazón y demás, que después ha llegado a ser presidente del Real Madrid, era el abogado de ella. En otro estaba Antonio Ordóñez representando a los 2 niños menores, a Fran y a Cayetano, que no estaba, lógicamente el tutor era Antonio Ordóñez, y en otra oficina estaban el padre de Paquirri y los 3 hermanos, Teresa, Antonio, o sea, José Riverita, el que fue torero, que falleció ahora hace 2 años, y estaba también Antonio Rivera, que vive todavía, ahora vive en Tomares, creo que vive. La hija de Antonio era una de las que antes he comentado que estaban allí
el día que lo presentamos en Barbate. Bueno, pues ahí me se hablaron. Fue el notario el que tuvo que ir de habitación en habitación en un acto que había que haberse firmado en un solo acto, pero si no se hacía así no había forma, y fueron pues 2 días antes de que terminara. Y ahí pues tuvieron que ceder, y en criterio de todos a la Pantoja se la había metido, que se quedaba cantora y se la quedó porque si no, no había forma de firmar aquello. Los niños se quedaron una finca que había los judíos en Carmona, que la vendieron ya, a los padres y a los Rivera se le quedó el Robledo. Bueno, ahí hicieron el reparto pertinente. Bueno, pues tanto cuando se supo la herencia, el testamento, cuando se abrió a los 15 días de la muerte, sabéis que se pide el documento de última voluntad y se abren los testamentos. Esa noticia la di yo como exclusiva. Y en la del reparto también la di yo. Ahí estuve con otro compañero, con Alberto Matei, que era de Lola, yo entonces era de la revista Semana, pero Alberto Matei falleció en un accidente de tráfico viniendo de Jerez de hacer un reportaje a Arester Arroyo cuando fue mi España, la de Cádiz. Y en Jerez le hizo un reportaje y tuvo un accidente gravísimo en la autopista y falleció. En resumen, que el único que vive, que hubiera estado ahí en la puerta entrevistando a los que entraban, a los que salían y tal, y había dado la exclusiva, gracias a mi amistad con algunos personajes, fácil ya encontrarlos. Me filtraron el testamento los Albacea, los que os he contado antes. Os recuerdo que Ramón Vila me decía, Miguel, yo creo que lo he hecho muy bien, porque se han peleado conmigo las 3 familias. Se nota, de verdad, no le hablaba ni una de las 3 familias. Se nota que no me he ido, o sea, no me he cedido en el reparto con nadie. Cuando todos están peleados conmigo, y yo le decía, pues lleva toda la razón del mundo. Si nadie te habla, es que todo el mundo cree que no ha sido justo, pero ha debido de ser medianamente justo el reparto. Y entonces, pues volviendo al principio, ese es el motivo del libro, contar en primera persona cosas que yo viví con nombre y apellido. Os cuento también una anécdota, el último cumpleaños de él también lo tuve yo y lo hice solo y en exclusiva, pues cumplía años el 5 de marzo del 84, el 5 de marzo, y fallece, como sabéis, el 26 de septiembre del 84, o sea, 5 o 6 meses antes de la muerte. Era su cumpleaños, yo cogí mi coche, un Seat Sport que tenía amarillo, 1200 creo que era, o 1450 y tal, me fui hasta Barbate, las carreteras entonces, hace 40 años eran como eran y tal, y al entrar a la finca, que entonces se entraba como Pedro por su casa, no como ahora que veis los reportajes, los periodistas allí en la puerta, pero nadie sabe lo que pasa adentro, ni nadie entra, ni nadie entrevista a nadie, ni no ocurre nunca nada. Entonces sí entraba, entro a la finca con mi coche, tal, hola Paco, felicidades, tal. ¿Felicidades por qué? Yo, porque es tu cumpleaños. Ah, pues ni lo sabía. Digo, pues vengo a ver si podemos hacer una foto o algo. Y estaba él corriendo toda la finca de Cantora, que es enorme el contorno, de espalda. Y él llevaba a Gala, lo dijo allí aquel día, que corría más rápido de espalda que para adelante, de lo preparado físicamente que estaba. No sé si os acordáis, él pasó un poquito a la historia porque bandilleaba a sus toros y había que salir de espalda del toro, de la suerte de banderilla, y él se entrenaba, en vez de corriendo al derecho, corriendo al revés y en cuclillas. No me lo vi allí en cuclillas, para atrás. Y ya me lo dijo, Dios mío, porque vi que seguía, que no es que yo lo había cogido un ratito en un ejercicio, que el tío es que corría todo. Y me acuerdo que iba el Zoro, estaba allí entrenando con él, el Zoro era más joven, iba a entrenar con él. Y el Zoro iba corriendo normal y el otro de espalda. Y le ganaba, le corría más rápido él que el Zoro, que era joven y torero también. El Zoro se pegó allí 2 años con él, también entrenando y haciéndose torero. Pues estas son las historias del libro. Después en el libro vienen muchas cosas curiosas, vienen las únicas fotos que hay de Isabel Pantoja y Fran Rivera juntos de los 40 últimos años. La última que se le hizo, no he contado lo del cumpleaños, me dice él, yo no voy a celebrarlo, allí en Cantora, cuando fui a verlo. Dice, pero si quieres, vete a Carrero Blanco,
Yo creo que se llamaba Carrero Blanco entonces, después se llama Adolfo Suárez ahora. El 21, tal. Dice, vete para allá, que yo llamo a Isabel, a Maribel, pues le va a Maribel, y le digo que traigan a Fray y a Cayetano, que vivían al final de República Argentina, a la derecha, con Carmina Ordóñez, obviamente, es la casa de la que había salido Paquirri. Le digo que venga y nos hace allí una foto. Kiko Rivera tendría 6 meses, no tenía más. Kiko había nacido en enero y esto en marzo, no, 12 meses o 13 tenía el niño, bebé, en las manos y tal. Bueno, que son las fotos de la portada del libro. Esta foto es mía, ahí está el niño con... Esta foto está hecha en la terraza de este piso. ¿Y es tuya? Sí, claro. Y llego, digo, bueno, pues nada, ¿a qué hora? Sobre las 7, efectivamente, llego a las 7. Esos pisos, él tenía unido 2 pisos. Uno, nunca supe las propiedades cómo eran, pero realmente uno vivía la familia de la Pantoja y otro vivían ellos, pero estaban comunicados por dentro. Y entonces, pues prácticamente vivían indistintamente. Y uno de los ascensores subía directamente a la cocina, porque tenían toda la planta ellos, y se ve que daba a la cocina. Tía, que subo, me abre la puerta y lo que entraba es en la cocina. Y allí estaba, hombre, venga, pues vamos a hacerlo tal. Ya han traído a los niños, no sé qué tal. Y él mismo me había organizado, a diferencia de ahora, que no, los periodistas no entran en las casas de los famosos, no se puede tal. Él mismo había organizado la tarta, había llamado a Isabel para que se maquillara, a la otra para que le trajera a los niños a la Carmina, para que veáis cómo... Y nunca me cobró nada. O sea, es otra, en esa época los personajes no cobraban. Él no cobró nunca ninguna exclusiva. Si la daba, como en este caso, por amistad, por oportunismo, porque si el que va es otro, pues también se lo hace a lo mejor, ¿no? Porque fue el que estaba allí. Nunca, otra de las cosas que sí cobraba, nunca cobró. Y Isabel Pantoja tampoco había cobrado nunca. La primera vez que cobró Isabel Pantoja es, a los 6 meses de la muerte de Paquirri, un reportaje que hace para la revista Hola, la primera vez que sale vestida de luto, que cobró mucho dinero de la época. Puedo decirlo porque ya eso ha prescrito si hubiera algún derecho a tal, cobró 25 millones de hace 40 años y le hizo la entrevista otro fallecido ya, Tico Medina, que era magistral, porque yo no sé cómo se puede hacer una entrevista a una viuda sin decir nada para 48 páginas de Lola. Por el dinero que habían pagado era 48 páginas, medio Lola era escrito Tico Medina, más cosas de él que realmente la entrevista de lo que le contara la Pantoja, porque a 48 páginas no daba. Y ahí sí, como Isabel Pantoja, ella aprendió el camino y ya después sí, ella y muchos otros, la mayoría de los personajes cobran. Pero que en esa época no se cobraba y era todo por amistad y ya está. Y no sé, bueno, pues está la foto, lo que he dicho, la única foto, ahí se hizo la foto Isabel Pantoja Paquirri, que diga Fran Rivera y Cayetano, en esa época, y 26 años después se consigue una foto en la Esperanza de Triana, un jueves santo por la mañana, en la que está Paquirri y la Pantoja, en la misma foto que las hace Marina Bernal, que está aquí, y son las únicas fotos en 40 años que se han hecho los dos. Curiosamente yo hice esa última antes de que tal, y Marina hizo hace 25 años esa que se recogen en el libro. ¿Qué otras cosas se recogen en el libro? Bueno, pues se recoge una anécdota que es mía prácticamente, de una exclusiva que, bueno, nadie pensaba que Cayetano iba a ser torero. Cayetano había estudiado imagen, había estado ya en Estados Unidos, el hijo de Paquirri, había estado en Estados Unidos, había ya hecho cosas de imagen con tal, y yo me enteré que se estaba preparando para ser torero. Hace ahora 20 años, porque cumple este año 20 años como torero, Cayetano, pues haría 21. Y yo, que era de semana, como he dicho anteriormente, publiqué la noticia. Cayetano, claro, tenía su morbo, ha muerto el padre en la plaza y el hermano es torero y el niño que ha estudiado otra cosa se va a hacer torero ya mayor. Efectivamente, yo tenía buena fuente de información, los mismos que le estaba enseñando y entrenando en la tal, y lo publicó Semana en portada. Y claro, eso enfadó mucho a Lola, porque Lola... los dueños de Lola eran de Ronda, naturales de Ronda, de Málaga, de donde era Antonio Ordóñez,
y eran muy amigos de Antonio Ordóñez, de toda la patrulla, y que fuera la competencia que viera esa noticia, hasta tal punto que salió Cayetano en Gola desmintiéndolo. No, yo no voy a ser torero. Pues ya está. Me dejaban a mí mal, pues ya está. Me llama el director de semana, oye, Gallardo, ¿qué pasa? Tal. Digo, lo que nosotros hemos publicado es verdad. No, si yo no lo niego que sea verdad. Yo me lo fío. Lo que pasa es que nos dejan en evidencia como que es mentira. Tal. Mira, el problema es este, que le ha molestado a Lola, que no lo ha tenido, y el otro porque quiere guardarlo en secreto y tal, mientras que se prepara o lo que sea, y bueno, pues entonces yo no, eso era una exclusiva que se pagó bien en la época. Pues entonces yo no te puedo pagar esto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Cuando se vendían los reportajes entonces, ahora todo por internet, otra cosa, se hacían unos albaranes, tan precio, ¿no? Esos albaranes iban a misa. Un albarán era como un cheque al portador, eso se cobraba sí o sí. Y digo, pues mira, vamos a hacer una cosa. Julián Navarro, que era el director del Semana entonces, digo, guárdate el albarán, no me lo pague, pero tampoco lo tires, guárdate el albarán. Si Cayetano llega a ser torero, tú me lo pagas. Dice, me parece perfecto. Digo, yo estaba tan seguro que estaba entrenado, digo, esta cuestión me va a tardar un año, pero con tan mala fortuna que el director de Semana se jubiló. Y esa exclusiva nunca la ha llegado a cobrar. Y eso lo recojo yo ahí como anécdota, hasta el punto que el director ahora de Semana leyó el libro y me llamó queriéndomelo pagar. Que hace 20 años dice, hombre, pues si esto fue así, la revista te lo tiene que pagar. No, 20 años después, esto ha sido hace un año. Y yo, no, ya, si yo lo cuento ahí como anécdota, como gracia, como cosa ocurrente y demás, no como una queja ni una protesta, eso fue la jugada, esperamos a ver qué pasa, pero claro, el hombre se jubiló antes de que pasara el debut del torero. Y bueno, y nada más, no quiero cansaros. Tengo una pequeña duda. Este año he descubierto que en Zara de los Atunes han puesto un mosaico donde nació Paquirri. Aquí nació Paquirri. Claro, es que Paquirri nació en una choza en Zara de los Atunes. Y cuando al padre lo nombra director del matadero, todo encargado y único empleado. El matadero, entonces había una persona allí acá que vivía dentro del matadero, ese que yo he dicho, es cuando viene a Barbate con 2 o 3 años. Efectivamente nació en Zara de los Atunes en una choza. La mayoría. Y había una puerta al lado, había una vecina que tenía una cortina, y esto no insistía, pues me venía a abrir, y dice, no, si esto es de un pariente, bueno, creo que se lo han vendido un americano, no sé qué, total. Y la otra puerta muy nueva, sí, respetando. pero la habrán hecho ahora a raíz del 40 aniversario también, a raíz del movimiento por el 40 años. Aquí nació Paquirri. Mira, y Paquirri nació de una familia súper modesta, ya lo digo, en una choza, el padre en un matadero y tal, y llegó a ser en los años 70 el mejor torero, bueno, uno de los toreros, entonces había muchos toreros buenos, pero uno de los toreros más importantes, y sobre todo en los primeros 5 años de los 80, muere en el 84, el año anterior sale por la Puerta Grande aquí en Sevilla, y le coge también un toro en otra corrida de esa misma feria, está Puerto Bayola esperando al toro, y estuvo muy grave, que también estuve yo en el hospital. Y bueno, otra anécdota, pues cómo conocí a Carmina Ordóñez. Conoció porque cogió un toro Antonio Ordóñez, entonces había un Montepío de toreros, un hospital solo para toreros, que como la medicina no estaba tan avanzada, los propios toreros pagaban un hospital en Madrid donde todas las cogidas que había iban al Montepío y tal. Y Antonio Ordóñez le había cogido el toro y estaba allí. Y fue Paquirri a verlo, al hospital, y en la cama de al lado estaba Carmina. Así se conocieron Carmina con 16 o 17 años, después se casó con 18, pero tenía 16 años, era guapísima. Carmina es de la que yo también entrevisté en varias ocasiones, era de las mujeres más guapas que he visto yo, y yo he hecho entrevistas en más de 52 años, llevo yo en el mundo de la comunicación, prácticamente de cine, de teatro, de todo. De las mujeres más guapas con diferencia, sin maquillaje, sin nada, Carmina Ordóñez. Era espectacular. Otra pregunta que quiero hacer yo... ¿El libro lo tienen los 3 hijos?
Sí, sí, el libro lo ¿Te han tiene. dicho algo sobre...? Los hijos exactamente no, todos los demás familiares, pero eso suele ocurrir con los personajes estos. Los demás familiares sí les ha gustado todo, y bueno, y en la conferencia esa o la presentación que hicimos en Barbate, todos quieren que vuelva, y pues como voy a volver a contar otra vez lo mismo, si ya conté lo que yo sé, porque claro, ellos, los sobrinos estos y tal, yo no sé la edad que tendrán los hijos de Antonio, pero tendrá 30, claro, eso, cuando ellos nacen, 30 y tantos años, su tío había muerto hace 40. Entonces allí se estaban enterando de muchas cosas de que no sabían, no por desconocimiento, sino por edad, porque no habían vivido la época, ¿no? El precio del libro, para que la gente lo sepa. El precio es 20 euros, pero aquí lo vamos a poner a 15. Y hemos traído también también escribí, que no viene al caso, pero por si alguien tal, escribí uno de Isabel Pantoja, que hoy la vi tal, que ahí también viene la primera entrevista íntegra que le hizo el Loco de la Carolina, Jesús Quintero, a Isabel Pantoja, que fue y la hizo en Cantora, la hizo allí dentro de Cantora, esa la escribimos también, las primeras fotos de él cuando, bueno, de sus padres, que no hay fotos, no se conocen las caras de su padre, sí, pero su madre ya había muerto cuando él se hace torero, la foto de la familia, la foto de él en el colegio, de él de cazador. La mayoría de fotos que son... Nuestra, nosotros tenemos una agencia de prensa que se llama Sevilla Press, que lleva 50 años, la mayoría son nuestras, hombre, las más antiguas son recopiladas y cedidas por gente o por periódicos o agencias. Las más antiguas, las actuales, suelen ser todas nuestras de este libro, de todos los libros. Porque, os explico ya y acabo, no os quiero cansar más, yo no me he dedicado nunca a editar, ni soy editor, pero a raíz de la pandemia, como la pandemia nos limitó el ejercicio de la profesión de periodista, al anularse todo lo que era calle y tal, entonces, aprovechando los archivos que teníamos, tanto fotográficos como de texto, tanto Marina como yo, empezamos a escribir. Marina escribió un libro sobre Rocío Jurado, yo escribí sobre La Pantoja, después escribí uno de Jesulín, uno de Paquirri, tenemos también otro de Lola Flores en el centenario de su nacimiento, tenemos otro de Rafael, soy rafaelista, ahora que está Rafael pobre de moda, desgraciadamente de moda con la enfermedad, tenemos el de Soy Rafaelista, y hicimos el de Joaquín cuando se retiró con el 17 Joaquín, ahora hemos hecho también con bastante éxito el adiós de Jesús Nava, que ese sí, Jesús Nava está contentísimo y nos ha felicitado en varias ocasiones y demás, y bueno, eso ya en Semana Santa hemos hecho uno de la Magna, otro de la Macarena, que es del doctor en Derecho y profesor de Derecho Penal, Martos Núñez, que nos acompaña aquí, que acaba de salir al mercado y yo creo que lo podemos ya comprometer para que venga a presentarlo aquí también, ya que, ¿no? Sí, cuando llegue la Cuaresma, ¿no? La época... Ya, bueno, pues se le busca... Es sobre la Macarena, es un estudio que él ha hecho muy a fondo sobre todo lo que es la devoción de la Macarena, la historia de la Macarena y demás, y que hemos actualizado a raíz de la Rosa de Oro, que es la primera dolorosa del mundo que tiene esta distinción, que es la mayor distinción que da el Vaticano, el Papa, la da el Papa Francisco, pues hemos unido el estudio y el trabajo que él tenía, que es prácticamente todo el libro, lo hemos acompañado de fotos tanto del Día de la Rosa de Oro, como del Día de la Procesión de la Magna, como del Día de los Besamanos del mes de diciembre, y hemos hecho unos prólogos introductorios recogiendo más periodísticamente lo que fue concretamente lo de la Rosa de Oro, pero el libro en sí completo es de él y habla pues eso de la devoción de la Macarena, historia de la Macarena, y está muy interesante. Ese acaba de salir al mercado ahora y ahora pues empezaremos a moverlo. Yo todo esto lo iré pasando al grupo, de hecho pasaré también lo de la presentación, que lo recuerdo. Sí, bueno, por supuesto el libro esto puede ser muy interesante, que se presenta en el mercantil, es el 22, efectivamente, no sé, por aquí la hora 8 de la tarde, Círculo Mercantil. Yo lo pondré en el grupo. Es uno de los libros de Pablo Borrallo. Y creo que merece la pena porque los tres son personas bastante... Es un cartelón.
habla de Domingo de Resurrección. Bueno, pues espero que... me lo había puesto muy difícil porque os traía de la Catedral de Sevilla y ahora cuando dice, venimos de ver la Catedral, y la Catedral ahora había hablado yo de Paquirri, me lo había puesto complicadísimo. Digo, pero bueno, vamos. Mira, Miguel, hay muchas fotos dentro que además le estoy echando un repaso y es magnífico. Pero destácame alguna que tú te acuerdes y cuenta alguna anécdota o algo, alguna foto que diga... Mira, aquí está Ramón Calderón joven, en la puerta, esta es la puerta del día que se firmó la herencia. Quizá la de, os he hecho referencia al cumpleaños, ahí está con Isabel Pantoja, que en la portada están los hijos nada más, pero aquí está Isabel Pantoja, esta es la foto famosa de ese último cumpleaños, cumplió 36 años, que hay que recordar que murió con 36 años, joven, ¿no? Bueno, y que ha pasado, estaba diciendo que nace en Salvador Túnez, en una familia humilde, pobre y tal, llega a reunir muchísimo dinero, tanto en América como aquí, a tener una fama increíble, uno de los mejores toreros de esa época, y pues a ver, bueno, por supuesto de la boda. Ah, mira, una foto curiosa, es que casi todas tienen historia. Esta es la foto de la boda de Paquirri y la Pantoja, en la que también estuve lógicamente, estuvo Rocío Jurado. En la época se hablaba mucho de que las tornadilleras no se hablaban entre ellas, estaban peleadas. Bueno, pues ahí tenéis la foto de que está. Pero es que en el entierro, en el funeral de Rocío Jurado en Chipiona, también estuvo Isabel Pantoja. Que son cosas, mira, aquí de cazadores, en una primera etapa, fotos de cazadores allí en Barbate y demás, cazando. Los primeros, bueno, la foto que os contaba del Álvarez Quintero. Ah, mira, esto es curioso, este es el primer Rocío de casado, que él se casó en abril y suspendió el viaje de novio para ir al Rocío, para hacer el camino del Rocío, y se volvieron ahí de viaje de novio. Vinieron nada más que para esta peregrinación y para esta foto, concretamente de esa con Julio Iglesias los dos. Paquirri era muy amigo de Julio Iglesias, era más por Paquirri que por ella. Aquí está bueno, esta foto espectacular, esta foto es apagando, aquí está en blanco y negro pero en color, este jersey es azul y los ojos azules de él. Este es apagando las velas de su último cumpleaños. Este es el último cumpleaños de Paquirri del día que os he dicho, mirando él para cámara. Luego hay también alguna foto dentro de las polémicas que ha habido entre los hijos, pues las pocas ocasiones que los tres hijos, tanto Kiko como Cayetano como Fran, han estado juntos, pues también se recogen en 2 o 3 ocasiones. Tampoco han sido muchas las ocasiones. Una de las últimas ocasiones en que se juntaron todos fueron un poquito antes de la muerte de José Rivera, de Riverita, para ir a ver a Riverita. Fueron los 3 juntos. Habían hecho una comida que hacían en Navidad, que cada año lo hacían en una de las 3 casas. Un año lo hacían Fran, Cayetano y otro en casa de Kiko. Y al día siguiente se fueron a ver a su tío, a Riverita, que ya prácticamente murió al poco tiempo. Y bueno, la vida del torero. Yo lo que estoy contento de este libro es que ha quedado plasmado, faltan muchas cosas porque solo cuento lo que yo sé, o sea, lo que yo viví, no lo que yo sé, porque yo también después he leído y he visto tele y tal, pero lo que yo no he estado no lo cuento, no porque lo ponga en duda, hay veces cosas que son verdaderas y cosas que no, pero mira, esto fue multitudinario, recuerda la imagen dando la vuelta a la maestranza entera del féretro y cómo se puso todo el paseo Colón para el traslado, Bueno, la vida de esto. A mí también me influyó mucho, yo leía cuando niño, yo recuerdo uno de los primeros reportajes que yo leía en el diario Pueblo, que bueno, mi padre compraba el ABC por la mañana y el diario Sevilla por la tarde, no el diario de Sevilla, el diario Sevilla que salía vespertino, y compraba también El Pueblo de Madrid, que en aquella época lo dirigía Emilio Romero, y El Pueblo tiraría 300.000 ejemplares, que para un periódico de tarde que salía a las 4 de la tarde había que vender 300.000 ejemplares en toda España y repartirlos. Los medios de comunicación, no había tantos aviones como ahora y tal.
Y recuerdo que de las primeras noticias que leí yo en un periódico fueron dos. Una fue la muerte de Joaquín Camino, hermano de Paco Camino, en Barcelona, el día de la Merced, 24 de septiembre, que le coge el toro, era banderillero de Paco Camino. Y en la Barceloneta, creo que se llamaba, le cogió el toro y murió delante del hermano, que era el que lidiaba la corrida. O sea, una cosa. Y yo solo leí en la contraportada del Pueblo, tendría yo 8 o 9 años, y yo me quedé ahí impresionado de cómo redactaban esa noticia. Y la segunda noticia que recuerdo yo haber leído en prensa es ese mismo verano, en San Lucas de Barrameda, veraneando, también en septiembre, cuando cogen por primera vez al Lute. Estuvo 2 o 3 años huido, la primera vez, porque después se volvió a escapar, que se había escapado en diciembre, el 31 de diciembre del puerto Santa María. Se había subido a una palmera, que todavía la palmera está al lado de donde estaba el penar del Puerto Viejo. Se había subido a la palmera y se había pegado allí 7 días. Pero, o sea, no había ido a ningún lado, por más que lo buscaban, el tío estaba en la puerta de la prisión, pero arriba de la palmera, 7 días. Y ya cuando ya a los 8 o 9 días habían buscado por todos los lados, se bajó el nota y estuvo un año. Pues eso fue un 31 de diciembre y toda la policía franquista de la época, los grises y tal, tardaron en encontrarlo, que lo buscaban a vida o muerte porque era un problema de honra y de honor y tal. Ha habido la casa de la sirena, también, ahí en la Alameda. Y lo cogieron, lo detuvieron debajo del puente de Triana, en la alcantarilla de por debajo del puente, lo que es el Marqués de Contadero, que entonces no era así, que eso se hizo el paseo y tal. Ahí lo cogió la policía de... La policía. ¿Qué? Por un chiva, es que mi abuelo era comisario Sí, de policía. claro. Un chivatazo del hermano. ¿De quién? ¿Del Lolo o del Toto? No, del Lolo no, del círculo familiar de él. Ya esto no viene a Alcalá de Guadaira. Sí, Alcalá. Yo al Toto, al hermano, lo mataron en un atraco a un negocio y la policía no daba con el cuerpo, lo mataron y lo tiraron en un pozo. Y entonces el que ya había salido de prisión, el Lute, y había estudiado Derecho, yo lo entrevisté en varias ocasiones al Lute, había estudiado Derecho, se puso al frente de la investigación. Se fue allí a investigar dónde estaba el cuerpo de su hermano, del Toto, y lo descubrió en un pozo. Y yo estuve en el entierro, me acuerdo perfectamente que iba el Lute y el Toto, el otro hermano, con el cuerpo cuando lo enterraron después de aparecer. Bueno, pero a lo que digo es que esas son las dos noticias primeras que a mí me impactaron mucho, y una de esas también era taurina. Y luego también la tercera que leí fue una de Manolete, que yo decía, con lo de años que hace, porque siempre Manolete era como Paquirri ahora, siempre dice 30 años de la muerte de madre, 31, 32. La agencia F siempre daba el teletipo recordándolo, y todos los periódicos hacían eco, tú, 32, tal. Ya cuando pasó lo de Paquirri, Manolete pasó el segundo plano y empezó a contar la contabilidad de Paquirri. Pero era, ¿no? Y esto, 30 años todavía en noticias, ¿no? Desde el punto de vista periodístico, pues sí que lo era. Y esto pasa algo parecido. ¿Vale? Sí, el otro día. Yo. Hay un. Mira, hace 10 días, no más, lo vi yo en Canal Sur, en los documentales estos de documentales andaluces de la 2. Me la tragué entera la de Manolete. Hará 10 o 15 días, no más. Curiosamente, sí. Y está bien hecha. La novia que tuvo, que no sé qué. La madre no quería que se casara, todo. Pues el documental, yo creo que lo podéis, al que le interese el mundo de los toros y tal, lo puede buscar, pero yo lo vi hace 15 días, pero porque me salí y me quedé de noche, a las 1:30 o 2 de la mañana lo pone. Y me quedé con viéndolo de Manolete. Bueno, pues señores, nuestro secretario Pedro Romero lee el acta en el día de hoy y ya se entrega con nuestro asesor Marto, ya que está hoy Pablo Borrallo también como miembro del Ateneo, entregan el diploma. Tradiciones sevillanas, Ateneo de Sevilla, reconocimiento magistral de sevillanía a don Miguel Gallardo Rodríguez, por una vida en mantener las costumbres, los ritos, esencias y personajes de la ciudad de Sevilla. Sevilla, 7 de enero del 2025. Bravo.
contigo. No entendí.